años, tratando de generar un espacio de intercambio de información abierto. Estas reglas que les repartimos surgieron, esta es la conferencia número 43 del ciclo, así que las fuimos puliendo y acomodando. La idea es que esta información además se va a compartir luego, con lo cual las preguntas que ustedes hagan van a contribuir un poco a profundizar la información de la campaña y van a circular además después en todo el país, con esta idea de que la información no es de un periodista en particular, sino que la necesitamos todos los ciudadanos. Va a coordinar el periodista y docente Sebastián Di Domenica, así que les pido que levanten la mano y hagan la pregunta lo más breve posible, porque cuanto más breve sea la pregunta, más posibilidad de hacer más preguntas. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, bienvenidos. ¿Sí? Hola, hola. ¿No? Hay que tratar. Al mantener apretado. Los segundos. Si quieres sacarlo de eso. Ahí está. Bueno, bienvenidos. La idea sería que tal vez los invitados presenten si quieren alguna noticia o alguna aclaración antes de comenzar con el cuestionario de los periodistas, tal como plantea el instructivo de la conferencia. Así que les doy la bienvenida a todos y les paso la palabra a Margarita, a Mirta y a Matías para que comiencen con alguna exposición y luego pasamos a las preguntas. Bueno, muchas gracias al Directorio Legislativo, a Info Ciudadana y por supuesto a todos los medios y periodistas que vinieron. Primero que nada, presentar un poco qué es lo que nosotros estamos planteando y quiénes somos. Nosotros somos hoy los candidatos a diputados nacionales de la lista del país. Mirta, en la provincia de Buenos Aires, es la segunda candidata y hoy con esta novedad de que es la premio Martín Fierro de anoche, así que es una noticia adicional en nuestra conferencia de prensa. Matías es nuestro primer candidato a diputado nacional en la lista de la Ciudad de Buenos Aires. En mi caso soy candidata a senadora acompañando a Sergio Massa. Estamos en el inicio de la segunda etapa, digamos, de esta campaña electoral y lo primero que yo quiero decir es que sinceramente me agrada poder tener un ámbito de este tipo donde lo que esperamos nosotros es poder responder a las inquietudes que ustedes tengan, vinculadas sobre todo con este proceso electoral. Y lo marco de esta manera porque transitamos toda la primera etapa de la campaña hablando de cosas que nada tenían que ver con la campaña en realidad, y a veces lo que nos falta justamente a los candidatos es esa interpelación desde los medios de comunicación, fundamentalmente sobre cómo vamos a votar o cómo nos vamos a posicionar frente a lo que van a ser decisiones importantes que el Congreso va a tener en los próximos tiempos. Nuestra intención es que esta segunda etapa de la campaña pueda ir un poco más en ese sentido. A nosotros nos preocupa mucho cuando se intentan instalar en medio de la campaña electoral temas que no hacen a la realidad, porque cada vez que se busca torcer la atención de lo que pasa en la realidad, en la vida cotidiana, en el bolsillo de los argentinos, obviamente que nos ponemos más distantes de la posibilidad de resolver esos problemas. Concretamente en la primera etapa se instaló la grieta y todo el mundo hablaba de la grieta como si adentro de la grieta no se estuvieran escondiendo los problemas de la Argentina real, ¿no? Porque lo que nosotros enfrentamos todos los días es que el salario no alcanza, las jubilaciones no alcanzan, los precios aumentan y por eso nosotros hicimos foco en la campaña en el análisis de la realidad y cuáles eran las formas que nosotros creíamos que debían tener las soluciones. En esta segunda etapa aparece otra vez, no sin intención política, la idea de colar como debate el peronismo, como si discutir el peronismo le resolviera los problemas
a los ciudadanos hoy en la Argentina. Pero por supuesto que esa es una forma de torcer la atención hacia aquellos temas que otra vez vuelven a esconder los problemas de la realidad, que siguen existiendo. Si hay un análisis que nosotros hemos podido hacer post paso, es que no nos equivocamos en el diagnóstico. Hay gente que la pasa mal, salarios que no alcanzan, comercios que cierran, fábricas que despiden personal. Esa es la realidad que nosotros queremos discutir. Así que agradecemos todo tipo de preguntas, sobre todo vinculadas con esta etapa y cuáles son las posiciones de un país. Bueno, muy buenos días a todos, agradeciendo a todos los periodistas y a las organizaciones, las instituciones que convocan a los candidatos para esta conferencia. En realidad es lo que corresponde en un país democrático, donde ustedes como periodistas, cumpliendo su función de consultar, entrevistar y en este caso interpelar a los candidatos para recibir la información, o a los funcionarios, es a lo que les tenemos que someter, y más cuando uno viene del periodismo y se compromete abiertamente a siempre a dar notas democráticamente, estar estableciendo esas pautas donde el periodista tenga la libertad de consultar y el candidato o el funcionario la obligación de responder. Eso es fundamental en esta tarea. Por el otro lado, dentro de nuestro espacio, como bien lo decía Margarita, es un espacio que se dedicó desde el comienzo, desde que yo comencé primero en el Frente Renovador y ahora en este gran acuerdo con Margarita, Un País, que es maravilloso el nombre porque pensamos en un país, en comprometernos fundamentalmente con la gente, con la clase pasiva, en este caso que no es inactiva, es pasiva porque dejó de trabajar pero es muy activa, que son los jubilados, con los trabajadores, con las pequeñas y medianas empresas, que son los sectores que están más golpeados. Y a veces uno se pregunta qué es lo que está sucediendo con la gente, qué es lo que se le cruza por su mente, cuál es su miedo. Porque cuando uno recorre las distintas localidades de la provincia y cuando recorre el país entero, como yo lo vengo recorriendo desde el 2013, ve las necesidades de la gente y uno está abrumado y está muy asustado por lo que se viene. Cuando se hablan de las reformas y que tengamos un país donde la reforma laboral afecte la libertad y los derechos de los trabajadores es terrible, porque si bien hoy los trabajadores la pasan bastante mal, muchas veces en las empresas privadas o en algunos organismos del Estado, pues ya no es más, quien les habla ha comenzado su actividad en la actividad pública del Estado y nunca se vio un Estado tan politizado como en estos últimos años, donde el empleado no tiene la tranquilidad de trabajar porque depende a quién pertenezca o quién lo hizo entrar o quién no lo hizo entrar y no sus valores laborales. Entonces tenemos temor a la reforma laboral que se venga por la pérdida de los derechos y las exigencias que puedan tener del lado empresarial. Y por el otro lado, cómo va a afectar la realidad de nuestros mayores, que sabemos que cada vez tienen menos posibilidades a acceso a la salud, acceso a tener un buen salario, como bien decía Margarita, acceso a la medicación, y que cuán alejados están de la realidad y a veces nos preguntamos hacia dónde queremos llevar a nuestros adultos mayores. Se los engaña o se los pretende ilusionar con una reparación que les va a beneficiar a todos los jubilados y cuando lo ponemos en número vemos que realmente no es así, sino no es el macro de los jubilados que se están beneficiando, sino el micro y el resto queda sin nada. Esta es la gran preocupación de un país, es por lo que luchamos, es por lo que peleamos, es por lo que trabajamos y porque la verdad que nuestro espacio durante todo este tiempo de la grieta y las grandes discusiones se la pasó planteando las propuestas y los proyectos que no son verbales, sino que están por escrito y los defendemos. Y creo que es hora que desde ustedes, desde su lugar, desde el derecho de consultar, de preguntar o de interpelar, y nosotros responder también, nos gustaría que la gente, los ciudadanos, los argentinos, los extranjeros que viven en este país y que tienen derecho a votar, comiencen a pensar en una Argentina grande
y no en esas debilidades o en ese afecto a la ideología. Tenemos que pensar en un país que crezca y es lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero, por supuesto, agradecerles a ustedes por el espacio que nos brindan, y a Margarita, gracias por invitarme, y a Mirta, porque si tenemos suerte y la tecnología nos ayuda, yo les voy a contar, vamos a mostrarles algo que todavía no se vio, que es el spot nuevo que largamos mañana en tele, en donde estamos Mirta y yo hablando sobre el tema de los jubilados. Y es un spot bastante fuerte, créanme que va a dar que hablar. Así que bueno, por ahí al final vamos a intentar conectarlo desde el celu y vamos a ver cómo hacemos para tomar sonido. El spot habla de los jubilados, algo de lo cual, por supuesto, estando Mirta presente, es casi una falta de respeto que yo hable. Pero lo que sí es cierto es que uno de los problemas centrales que tienen justamente nuestros jubilados hace sentido en la pérdida de poder de compra de sus saberes. Y esto responde de alguna manera a uno de los ejes que nos diferencian fundamentalmente del gobierno. Y que nosotros creemos que el modelo de desarrollo de Argentina tiene que recorrer el camino que vaya de la mano de la defensa del salario, de la mano de la defensa del poder de compra de los saberes jubilatorios, de la mano de la defensa del consumo. Y esto es importante entenderlo porque a partir de allí hay, si se quiere, una división clara respecto de cómo tiene que ser el país para adelante, cómo se va a discutir la reforma laboral en lo sucesivo. ¿Qué va a pasar el año que viene en la Argentina? El año que viene en la Argentina la luz va a aumentar el doble que los precios y por lo tanto el doble que los salarios. El gas va a aumentar el doble que los precios y por lo tanto el doble que los salarios. Lo mismo va a pasar con el agua. Las expensas, nuestro primer candidato legislador, Abrevaya, que hace foco fundamentalmente en eso, van a aumentar más que los salarios. Y entonces lo que va a pasar es que lo que le quede disponible al trabajador para gastar va a ser menor. De modo que el impacto que vamos a ver de lo que surge del presupuesto en el consumo es otra vez una Argentina que profundiza un crecimiento en dos velocidades. Campo que crece, y estamos de acuerdo con eso, construcción que crece, y nos parece perfecto, pero un consumo que sigue ralentizado en su despegue. Mientras tanto, la realidad de la Argentina, porque ustedes ven acá candidatos a cargos que son para el Parlamento Nacional y por lo tanto no solamente nos preocupa lo que pasa en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal. En la Argentina tenemos problemas que son el reflejo de esto. Nos tocó viajar a Chile para ver la diferencia de los precios que hay de un lado y del otro de la frontera. Van a ver ustedes pronto un informe que hicimos entre Misiones y Paraguay, entre Posadas y Encarnación, en donde la frontera, ese puente, lo cruzaron 12 millones de personas el año pasado. Hay un tren que tiene 2 vagones. Son todos datos, que son datos verificables. Se vendieron 130.000 pasajes en ese tren de 2 vagones que cruza la frontera de hacerlo en auto o en moto solamente en agosto. Es un tren que va vacío a Encarnación y vuelve lleno de bagallos. Ahora, los argentinos van con los pesos a Encarnación, los dejan en Encarnación y es increíble porque los pesos vuelven a la Argentina a alimentar las casas de cambio que están en Posadas y llevarse nuestros dólares de vuelta a Paraguay. De hecho, es el título del video que sigue, dentro de 2 días, la ruta de nuestros pesos. Vamos de compras en Encarnación, dejamos los pesos que vuelven y se llevan nuestros dólares. Bueno, ¿qué hace el gobierno respecto de esto? Poco, por no decir nada. Nosotros creemos que hay que bajar los impuestos a los comercios y a las pymes, hay que hacer foco en esa economía que no emerge en las grandes luminarias, que no es hollywoodense, que tiene que ver con el perfil real de la economía de la Argentina. Y por eso todas las propuestas que recorre justamente el plan económico urgente, justamente que forma parte de del cuerpo de propuestas que tiene un país, y el contacto con la realidad que proponen tanto la campaña en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires,
buscan encontrar el diálogo cotidiano con los problemas reales que tienen los argentinos. Tiene poca selfie, tiene poco beso, puede ser, pero tiene mucho más de proceso de escucha. De hecho, lo que ustedes ven en cada una de las propuestas en el video en el spot de Un Día, tiene que ver en esta instancia de la campaña con el resultado de un proceso de escucha. Y eso también se refleja en la dinámica de una fuerza política que se expresa en la fórmula principal, que es entre Sergio y Margarita, que justamente al no tener dos personas que vienen de un mismo partido, reflejan la voluntad y el proceso de escucha, que es uno de los factores fundamentales que determina la lógica política de esta fuerza electoral. Así que bueno, a partir de ahora los dejo y yo voy a intentar conectar el teléfono. Bueno, la idea era comenzar con las preguntas. Brevemente, la idea es que hagan preguntas concisas, sin introducción y sin exposición de opiniones, para dejar contestar a los invitados. Y también se plantea no plantear repreguntas, sino que puede quedar el tema abierto para que el periodista que siga preguntando pueda así continuar el tema, pero para que puedan preguntar todos y haya una diversidad de preguntas. Así que bueno, como no somos tantos, vamos a hacerlo por cada uno que levante la mano, ¿sí? Bueno. Sí, para cualquiera de los tres, Nicolás de Multimedia Cani. Ya dijo Margarita, creo que fue, que venían por la reforma laboral, y hoy se está hablando que no pasaría por el Congreso en una ley ómnibus, como fue por ejemplo en Brasil, sino que iría sector por sector. Desde el Congreso, ¿cómo harían para combatir? A ver, tal vez la palabra no es combatirla, si nosotros hemos planteado que nos vamos a oponer a cualquier mecanismo de precarización o de flexibilización de las relaciones de trabajo. Nuestra exigencia hacia el gobierno tiene que ver sobre todo frente a un gobierno que ha decidido que la búsqueda de la inversión extranjera aparece como una de las prioridades de su agenda. Y a nosotros no nos parece mal eso. Lo que estamos diciendo es que hay que hacernos cargo de cuál es la realidad en la Argentina del debate sobre el trabajo. Porque hoy lo que está ocurriendo es que Argentina está al tope de los países en riesgo de perder muchos puestos de trabajo con mano de obra personal. Por lo tanto, lo primero que nosotros planteamos es discutir cuál es el efecto hoy de la automatización, la inteligencia artificial, la robótica, que son las que se están llevando puestos de trabajo. Uno lo viene viendo en Europa, ni los bancos tienen empleados, ya uno entra y no hay ni un solo empleado, ni que hablar lo que son las cabinas de peaje. Eso empieza a poner en riesgo nuestro puesto de trabajo y por lo tanto lo que hay que hacer no es dramatizar la situación, sino empezar a discutir cómo se reconvierte la fuerza laboral en nuevas habilidades que son las que hoy los empresarios están reclamando para los jóvenes. La primera cuestión a discutir es cuál es el sistema educativo, cuáles van a ser los contenidos de la educación, sobre todo en la escuela secundaria, que se van a ofrecer en términos de habilidades a los jóvenes que pelean en el mercado de trabajo. De qué manera el empresariado está dispuesto a capacitar o recapacitar en habilidades a esos nuevos jóvenes, después de haber hecho las inversiones, por supuesto, y después podemos discutir una normativa laboral que no sea desmejorar las condiciones de trabajo. Por supuesto que nosotros vamos a plantear todas nuestras objeciones a los intentos de legislar por afuera del Congreso. La ley del contrato de trabajo es la ley madre para nosotros y cualquier normativa que modifique esa tiene que pasar necesariamente por el Congreso. Sobre todo, y le voy a pasar a la Mirta, porque esto también, la forma en que se pretendería hacer, afecta también la posibilidad del ingreso de recursos para el Estado, que son los que van a sostener a los sectores pasivos de aquí a unos años también, que es en realidad hoy el agujero más importante que nosotros tenemos. Sí, en realidad, como decía Margarita, más allá del tema de la reforma laboral y que nosotros no vamos a aceptar nosotros podemos aceptar una reforma laboral en beneficio de la gente, y esto todo tiene que ver con la tecnología. Sabemos que los chicos hoy no están preparados a nivel de un nivel secundario o terciario como para cumplir actividades muy tecnológicas dentro de las empresas. Hace muy poquitos días
ya salían las informaciones que los peajes de aquí a 4 años no van a tener quienes los atiendan, porque va a ser, todo el mundo tiene que tener el telepeaje, y si no van a ser multados. Eso ya está hablando de la quita de trabajo a cientos de personas. Queremos saber cuál va a ser el destino de esas personas, o sea, cambiar a los robots y a la tecnología por los seres humanos. Me parece que es un periodo de transición, porque hay que darle lugar a las personas a que se preparen para hacer trabajo quizás como en otros países del mundo, que desde la casa trabajan con computadoras y demás. Hoy no está dentro de nuestro país la gente preparada para eso. ¿Y cómo va a afectar a los jubilados? Yo siempre digo que la reforma previsional, por ejemplo, cuando se habla de reformar el sistema previsional, se habla de aumentar la edad jubilatoria, se habla de pagar menos la tasa sustitutiva, o sea, el sueldo de actividad al sueldo de jubilado, de ir a los ahorros voluntarios, y esto afecta terriblemente a quienes se vayan a jubilar y quienes están jubilados, porque no pasa por aumentar la edad jubilatoria, porque el jubilado ya está jubilado, pero si en realidad vamos a ahorros voluntarios, todos esos ahorros voluntarios van a ir a un sistema independiente donde no se comparte con el resto de los jubilados. Modificar la movilidad también afecta a los jubilados. El estar limitando la tasa sustitutiva, eso también va a llamar la atención, a ver de qué manera congelamos los saberes de los que hoy están jubilados. La situación no es fácil, por eso es que cuando se habla libremente sobre reforma laboral y reforma previsional, no solamente afecta a los ciudadanos, sino también afecta a los jubilados y a los futuros jubilados. Cuando se hablan de retiros voluntarios y cuando uno ve el presupuesto presentado, que hay un ajuste importante dentro del Estado, y ya sabíamos que iba a haber achique de personal del Estado, que sabemos que está sobredimensionado, pero lamentablemente los primeros despedidos son los que trabajan, no los que entran por cargos importantes. Lo cierto es que vemos personas que están en la calle y no generamos empleo genuino, o sea que la reforma laboral no tiene que significar precarización de las tareas de los trabajadores, ni tiene que significar el desplazamiento de las personas por máquinas, y esas personas quedar fuera de un sistema. No vamos a estar de acuerdo con una tecnología que cambie el trabajo de las personas. Creo que todo se necesita una etapa de transición y preparar al ciudadano a la altura de un trabajo tecnológico y no quedar en la calle por una computadora o por un robot. Una sola cosa que yo iba a agregar es que es bastante difícil opinar sobre reformas que el gobierno tiene escondidas. Sabemos que las tienen en carpeta, pero están escondidas adentro de un cajón. Y sobre esto la primera reflexión es que no serán buenas esas reformas para las personas, porque si fueran buenas noticias las estarían presentando en medio de la campaña y no postergando para después de la elección. Marisol Emprecio para Atenas. Quería hacer la pregunta a Mirta. Se habla bastante del espacio, se ha dicho bastante que no se va a permitir hacer negociados con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Eso por un lado, y por otro lado también ustedes tienen esta propuesta de que es el label 14. Quería consultar, cuáles serían, digamos, estos negociados a los que se refieren y podrías ampliar qué es el label 14. Bueno, todos saben que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se creó con el recupero de los capitales individuales que estaban en las AFJP con la creación del CIPA en el 2008, que entró en vigencia en el 2009. Lo cierto es que hay una ley para este Fondo de Garantía con un menú de inversiones establecido en qué porcentaje y en qué inversiones se pueden realizar. Los negociados a los cuales no estamos de acuerdo es lo que está sucediendo, y hay denuncias más que formales con el tema de Caputo, que es o fue directivo de una empresa con la cual tenía acciones dentro y tiene acciones dentro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y llamativamente, más allá que haya renunciado como director de esa empresa, tampoco a ciencia cierta no tenemos confirmado, pero sabemos que sí, es titular de acciones dentro del Fondo de Garantía y estar
utilizando el fondo de garantía el Estado mismo para hacer negocios con esa empresa donde él es parte, aunque no sea directivo, me parece que es uno más de los conflictos de intereses. Esto de, en realidad lo que ha sucedido, que desde el Congreso se ha limitado con la ley de reparación histórica la venta de títulos y acciones que son las principales, la de mayor valor. La ley establece que se deben vender las que están acciones de empresas en quiebra o que están en litigio, o en el caso de tratar de unirse a otra empresa, habría que ver cuál es esa unión, ¿no? Si no esconden una empresa que está en situación bastante delicada, que está tomando una empresa importante y de esa manera poder venderla. Todos sabemos que la ley de reparación histórica permite la venta de una parte, un porcentaje de las acciones, no la totalidad, pero nunca las de mayor valor, y hemos visto cómo se han desprendido de Petrobras, de Soda Solvay, donde ha habido muchísima movimiento con estas acciones de Soda Solvay, y sin embargo nunca fueron informadas. Nunca nadie, ninguno de ustedes como periodistas pudieron tener acceso a esos movimientos de esas acciones. De hecho, que hay denuncias a través de la OFICES, y hay una nueva denuncia que hemos pedido nosotros desde nuestro espacio y que la presenté yo personalmente para una investigación con el tema de los negociados con el tema del empresario Caputo y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Esas son las cosas que nosotros tenemos que cuidar, porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, si bien es un fondo anticíclico, que significa que ese fondo no se puede utilizar para pagar jubilaciones, que es ante el hecho de que el Estado entre en una quiebra, que no lo vamos a desear nunca y con ningún gobierno, porque es nuestra Argentina, tendría que estar para hacer frente sí al pago de jubilaciones si un Estado entra en quiebra. Pero lo cierto es que sí, a la segunda pregunta que haces, con las ganancias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que se pueden lograr, y se han obtenido el año pasado muchas ganancias a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se plantea desde nuestro espacio la AVER 14. AVER 14 que podía ser en un principio, que fue el primitivo presentado en el año 2013, de pagar un haber mínimo a todos los jubilados siempre y cuando haya ganancia en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para aquellos que piensan que nosotros somos oportunistas o que no somos cautos a la hora. La ley decía, el proyecto, siempre que haya ganancias, para no desbalancear Fondo de Garantía de Sustentabilidad ni descapitalizar. Pero llamativamente el año pasado hubo 211.000 millones de pesos que tranquilamente, ganancias sin tocar el fondo, que si vos lo repartís en los 6 millones y pico de jubilados que tenés, más de 20.000 pesos a cada uno anualmente les correspondería. ¿Por qué dárselos a los empresarios amigos para hacer negocio y por qué no a los jubilados? Ese es el quid de la cuestión, esa es nuestra defensa. El Fondo de Garantía es de los jubilados, de los trabajadores, hay que cuidarlo. No hay que hacer negocios para beneficiar ni a los empresarios ni prestar plata al Estado a muy bajos intereses y no tener en cuenta a los jubilados para la hora de repartirlos. Hay una lamentable práctica recurrente en este gobierno, que es el manejo, la confusión de los negocios privados con las decisiones públicas o políticas. Si algo no cumplió el actual gobierno es haber sido lo suficientemente prolijo que debió haber sido cualquier gobierno en la Argentina después del kirchnerismo. Al final de la agencia de Margarita, recién hablamos de la reforma laboral. Después de octubre se dieron las dos grandes decisiones a nivel parlamentario, que son la reforma tributaria y el presupuesto. ¿Cuál va a ser la posición del centro del país? Nosotros venimos impulsando una reforma tributaria desde hace muchísimos años, y hay una deuda, en realidad una deuda con la que quedó el gobierno anterior, que gobernó la Argentina en los años de mayor bonanza y crecimiento económico, y esos son los momentos en realidad en los que se deben hacer las reformas estructurales como la del sistema impositivo. Este gobierno se comprometió a través de un capítulo explícito dentro de la ley de reparación de los jubilados, que era conformar una comisión para analizar realmente una reforma del sistema impositivo que intente perdurar por los próximos 20 o 30 años. Esa debería ser la obligación. Sin embargo, no se han hecho las convocatorias que se debían hacer. Nosotros sugerimos en su momento incluso que dentro de la comisión participaran los sectores económicos, sociales, académicos, las universidades sobre todo, que deberían tener mucho para decir, para que esto no termine siendo un tironeo de intereses sectoriales o provinciales, ¿no? Porque esa es otra de las discusiones que hay.
Nosotros alentamos muchísimo la discusión de una reforma del sistema de impuestos, pero también lo que estamos diciendo es empecemos discutiendo el IVA, que es el impuesto que pagan igual los pobres y los ricos. Cuando nosotros planteamos eliminar el IVA de los productos de la canasta básica alimentaria, no estamos diciendo simplemente cambiemos el rótulo, en lugar de 40 que cueste 30. Lo que estamos es queriendo impulsar justamente una discusión sobre que los que más tienen o los que más ganan sean efectivamente los que más pagan, que no es lo que está ocurriendo hoy en la Argentina. Nosotros consideramos una inmoralidad que un trabajador que tiene que comprar el litro de leche para llevar a su casa tenga que pagarle un impuesto al Estado, en un país donde grandes operaciones financieras no pagan impuesto. Por lo tanto, sinceramente alentamos esto, pero nos preocupa mucho algunos indicativos dentro de la cerrazón que existe sobre qué contiene este tipo de reformas. En un momento el viceministro de Hacienda fue uno de los que adelantó que lo que iban a contemplar era la eliminación de los aportes patronales. Parte de una reforma de la década del 90, obviamente fracasada, y que nosotros creemos que debería tener otro tipo de discusiones. Hemos planteado más de una vez que hay que poner dentro de la agenda de consideración de los impuestos hoy los grandes capitales con ganancias extraordinarias, la situación de los bancos extranjeros que vienen a hacer operaciones de compra de LEVAC en la Argentina sin pagar impuestos. La verdad es que el blanqueo le dio excelentes resultados al gobierno, pudiendo detectar una cantidad de miles de millones que están en el exterior. Hoy sería más razonable que quien tiene un departamento de $2 millones en Punta del Este pague impuestos y no el jubilado cuando compra el pan para llevar a la casa, ¿no? Esas son parte de las cuestiones que nosotros creemos que hay que discutir dentro de la agenda de la reforma. Sí, agrego una cuestión que tiene que ver con que en el contexto de la discusión de la reforma tributaria, la diferencia central que nosotros tenemos con el gobierno, además es de concepción. Nosotros entendemos que el rol del Estado en tanto recauda y gasta tiene que ver con cómo redistribuye la riqueza. Y acá hay una mirada distinta de lo que entiende el gobierno, justamente que es la función de la recaudación y el gasto por parte del Estado. Nosotros cuando pensamos en una reforma tributaria empezamos pensando cuál es el problema que hay que resolver. Y el problema es que en Argentina el 32% de la riqueza se lo lleva el 10% más rico y el 10% más pobre se lleva menos del 1,5% de la torta. La manera en que eso se puede equilibrar es con un Estado que junte en un lado y lo ponga en el otro. Ahora, esa diferencia de un Estado que junta en un lado y lo pone en el otro es central porque el gobierno no lo ve así. El gobierno cree que el Estado tiene que juntar menos y poner menos, tiene que ser más chico. Y es una diferencia de concepción, es una diferencia de orden político. Lo mismo que con la reforma laboral. El Estado cree que para que los empresarios tomen más empleados, los empleados tienen que ser más baratos. Nosotros creemos que para que el Estado, para que los empresarios tomen más empleados, lo primero que tiene que pasar es que los empresarios vendan más. Entonces, la diferencia siempre, una y otra vez, vuelve a caer en la concepción. Y ahí es donde hay una diferencia central en la lectura de cuál es el motivo que impulsa cada una de las cosas. Y por eso tampoco te cuentan cuál va a ser la reforma tributaria, cuál va a ser la reforma previsional, ni la reforma laboral. Porque justamente el gobierno lo pone en función de un conjunto, de una lectura política que nosotros no compartimos. Lo que no significa que no vayamos a votar cuestiones puntuales para darle funcionamiento, por supuesto, al Estado como tal. Pero claramente tenemos una diferencia central en donde, la verdad, podemos ponernos de acuerdo puntualmente en alguna ley, pero no nos vamos a poner nunca de acuerdo con el gobierno, porque la lectura que tienen es diametralmente opuesta a la nuestra. Para hacerlo más claro, esta fuerza política está del lado del salario y el gobierno está del lado de la renta. Y esas cosas rara vez se ponen de acuerdo en el fondo. ¿Qué tal? Daniel, del medio digital Sección Ciudad. Yo tengo la impresión, que es lo que compartiendo con ustedes, que la fuerza que tiene Sergio Massa a nivel nacional, especialmente desde el 2013, no se ve reflejada en la ciudad de Buenos Aires, en el sentido de cantidad de votos, de legisladores y demás. Ni de presencia, porque no lo
No comparto la opinión. Déjame que te cuente. Nosotros, un país, es una fuerza electoral que tuvo su certificado de nacimiento el 13 de agosto de este año. Y en ese sentido, para nosotros, haber sacado 3,97, 4 puntos en la elección fue un resultado excelente. Básicamente porque los resultados electorales nunca son mensuras que se toman de manera absoluta. Se tienen que mensurar en términos relativos a las posibilidades que se tiene dado con quien estás compitiendo. Primero hubo un escenario electoral absolutamente anómalo. Una persona sacó la mitad de los votos. ¿Sí? Y un proyecto político sacó más, porque Macri en la ciudad sacó 63%. Los votos de todos deben ser sumados al proyecto de Macri. En ese contexto, lo cierto es que nuestros candidatos, empezando con quien te habla, que es el candidato que encabeza, que soy quien encabeza estas diputadas nacionales, empecé con un nivel de conocimiento de 30 puntos, llegamos a tener 60 puntos de nivel de conocimiento, y al momento de votar en el ejercicio de la selección de la boleta, es un ejercicio de selección que opera sobre aquello que es conocido. Martín Lustó hace 15 años que hace política, o sea, parece nuevo, pero hace 15 años que hace política. Carrió hace un cuarto de siglo, y Filmus un cuarto de siglo. Entonces, para nosotros, primero competíamos con eso, con esas alternativas mucho más instaladas. Por otra parte, no es cierto que no hay un acompañamiento. Justamente con Margarita estamos recorriendo la ciudad todos los miércoles. El primer spot que sale en tele la tiene Mirta Tundis de protagonista conmigo. Y Sergio ha recorrido en distintas instancias la ciudad. Hubo toda una vía pública que transitamos con él. Por supuesto, también es más fácil que nosotros vayamos a provincia que Sergio baje a capital. Y de hecho, para nosotros el resultado cuadruplicó la performance del resultado anterior que había tenido el Frente Renovador como parámetro, si se quiere, en la ciudad, y la proyección de crecimiento es todavía mejor. De modo que esta experiencia que tiene en Sergio Massa, en Margarita Stolbizer, en Victoria Donda en la ciudad, a sus referentes nacionales, no los tiene en la boleta, con lo cual todavía para nosotros eso supone una lectura más positiva aún del resultado electoral. Nosotros entendemos que hacia el 22 de octubre lo que vamos a ver es un crecimiento del conocimiento de los candidatos que naturalmente tracciona más votos porque nos conoce más gente, y además es muy probable que veamos un reacomodamiento del tablero electoral en donde un país va a continuar consolidándose. Insisto, una fuerza electoral que tuvo su debut hace escasas semanas y que tuvo 40 días desde que nació hasta que se sometió a la elección de los ciudadanos. Salimos de 0, llegamos a 4, crecimos un punto cada 10 días y probablemente vea que esta tendencia se continúa de cara a octubre. Marcelo Veneranda de La Nación, volviendo al tema económico, después, perdón por interrumpir. Hablaron de las reformas, hay una situación de precios que se liberarían a partir de las elecciones, y se suma un dato ayer que es el de las naftas. De las naftas, sí. No, y tarifas. Se suma un dato que es el aumento de los servicios de la deuda, ¿no? 44.000 millones de endeudamiento, 145% se está pagando. ¿Podemos hablar de un cuello de botella? ¿Hay una preocupación que se está gestando o todavía no? Y te paso. En realidad hay algo que nosotros estamos viendo sobre todo con preocupación en el presupuesto, que es la cantidad de dólares que se pretende obtener no van a infraestructura, que es lo que se había prometido. Si algo necesita la Argentina, que viene tomando deuda a tasas demasiado altas y a plazos demasiado largos, es que los dólares vayan a parar a infraestructura productiva y social. Sin embargo, lo que vemos es que esos dólares siguen contribuyendo a agrandar la bicicleta financiera o que termina yendo a pagar intereses de la deuda. Por lo tanto, esto para nosotros es un elemento de preocupación. Y después la discusión central tiene que ver con el modelo. En la medida que la Argentina empieza a pagar por el servicio de la deuda más o menos lo mismo que nos ahorramos en que paguemos toda la boleta de luz más cara, la discusión es de bolsillo. Si la estamos pagando más, al final se la pagamos a los bancos y pagamos la luz más cara y pagamos más intereses. Y además, de vuelta vuelvo a la política. De mediano plazo,
La deuda, y ahora te hablo como economista, nunca es un problema la herramienta. El problema es para usar la herramienta. Entonces, en la medida en que la herramienta permite que haya un apalancamiento para que la economía crezca, no está mal. Ahora, en la medida que vos le cargas de piedras la mochila de los hijos de todos nosotros, que dentro de 20 años van a tener una deuda que como proporción de la economía no para de crecer, la pregunta es, bueno, ¿van a tener para transportarse más fácil o van a tener solamente pesada la mochila y la economía no va a tener una infraestructura que le permita desarrollarse de un modo distinto? Y ahí el desafío lo tiene claramente el gobierno, que está bien que construya más, que haya un poco más de obra, eso puede verse, pero de fondo la estructura del capital social de la Argentina no se está transformando. Y finalmente entonces lo que decimos es, volvemos a un esquema en donde la deuda financia un estado de bienestar transitorio de la sociedad, no un estado de bienestar por parte del Estado, no concepto de estado de bienestar, sino un estado en donde Argentina ya lo vivió en distintos momentos. Digo, para hacer foco en una noticia puntual, lamentablemente falleció hace poco María Julia Alzogaray. Cuando uno recorre, porque te permite volver, ¿no?, al pasado, uno recorre el momento, los 90, y claro, en el año 93, 94, Argentina estaba muy bien. Yo decía, bueno, tenemos teléfonos que andan bien, entonces empezó a andar todo. Pero nosotros estamos pensando en una Argentina para 20 años. Lo que vos planteaste es crucial. Si el elemento que permite que la Argentina crezca es la deuda, de vuelta nos vamos a encontrar con un muro gigante dentro de 10 años. Excepto que la Argentina crezca a una velocidad que hoy nos está mostrando y que en ese crecimiento sea contemplado aquellos que no son contemplados hoy, que justamente son quienes determinan que el crecimiento sea sostenible, que son los trabajadores, que hoy están completamente afuera del esquema del gobierno. Lucía Martínez de Chequeado, quería hacer una pregunta como Luis, porque en los últimos días hubo 30 colegios tomados en la ciudad en protesta de las escuelas, de un proyecto del Ministerio de Educación que principalmente planteaba pasantías o prácticas profesionales obligatorias y en principio no rentadas. Quería preguntarte qué opinión tenías sobre el proyecto y cómo te parece que puede llegar a impactar en el mercado de trabajo. Primero creo que hay que diferenciar entre pasantías y prácticas profesionales, porque las pasantías, que son un tipo de modalidad, tienen una compensación económica, no así la práctica profesional. Es muy difícil estar en contra de la posibilidad de pensar un puente que se pueda trazar entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo. El problema no es eso. El problema es, de vuelta, si el proyecto que se presenta lo único que hace es cumplir con el mandato de tenemos que hacer que los chicos vayan a prácticas laborales y tildarlo, si la profundidad del proyecto son 15 filminas de PowerPoint, o si la voluntad concreta es de generar una transformación que pueda integrar a los chicos que vienen de educación media al mundo del trabajo. Yo soy titular de cátedra de CS, yo la vivo, yo sé cómo vienen los chicos de educación media. Y entiendo claramente que hay que pensar cómo se dibuja, cómo se traza, cómo se imagina ese puente entre el mundo de la educación y el mundo del empleo. Pero para eso hay que tener claro una cosa, una caracterización de la realidad que está ausente en el diagnóstico por parte del gobierno. ¿Cuál es el tipo de empleo para el cual queremos preparar a nuestros pibes? ¿Cuál va a ser? ¿Qué opina el mundo del trabajo? ¿Qué opinan los sindicatos? ¿Qué opinan las empresas? ¿Qué opinan los especialistas? Han estado ausentes. Y fundamentalmente, ¿qué opinan los pibes? ¿Qué opinan los padres? ¿Qué opinan los docentes? Cualquier proyecto que deje afuera a los docentes está pensando en una escuela que no tiene maestros. Porque los pibes en quinto año todavía están en la escuela. Entonces, ese vínculo termina resolviéndose con un tuit que dice, pero en Finlandia funciona bárbaro. También, pero Finlandia no es la Argentina. Y ahí viene otro problema, que es esta idea de mirar a la Argentina en un espejo que no es. Del mismo modo que cuando pensamos en la innovación no podemos pensar como si fuera Argentina fuera el modelo de innovación de California. Del mismo modo que el modelo educativo de la Argentina es un modelo educativo que debe resolver, como decimos, para que los pibes coman al tiempo que estudian. Porque cuando vos mirás el trabajo de barrios de pie sobre los sectores más vulnerables de los chicos de la ciudad de Buenos Aires, la mitad de los pibes no reciben las proteínas necesarias para poder desarrollar su sistema cognitivo como corresponde entre 0 y 2 años. Porque los pibes que no toman lo suficiente leche, ¿de qué modelo mercado libre
unicornio Globant, ¿de qué estamos hablando? Entonces, la pregunta es si cuando se piensan los proyectos educativos se piensan en función de, y ahí viene el problema con las prácticas profesionales. Las prácticas profesionales son para generar mano de obra que alimente la renta empresaria, o, como pensamos nosotros, las prácticas profesionales tienen que ser aquellas que estén pensadas en función de un modelo productivo de un país que haya sido discutido previamente con los distintos actores del sistema educativo. Bueno, nosotros ahí tenemos una diferencia profunda con el gobierno, y es lo que hemos olvidado. Sí, para Margarita vos decías, bueno, esta semana el fiscal Moldes acaba de volver a pedir el desafuero, o sea, no el de vuelta, sino vuelven a pedir el desafuero de debido y su detención. Si ustedes tenían planeado como fuerza tratarlo en el Congreso, teniendo en cuenta que van a tener que tratarlo durante la campaña y sacaría quizá de agenda los temas que mencionaban al principio de la conferencia. Primera cuestión, lo que hay es un pedido del fiscal. Para eso hace falta que el juez recoja el pedido del fiscal y lo pida al Congreso, porque ya nos ocurrió en la oportunidad anterior, ¿no? Hubo también un pedido de un fiscal que el propio juez de la causa había rechazado. En el caso de venir al tratamiento, nosotros hemos sido muy claros con el tema de los fueros, hemos renunciado nosotros a los fueros y la verdad es que no aceptamos que ningún diputado se ampare en sus fueros, por lo tanto lo que nosotros venimos planteando es que todos deberíamos tener la disposición a desaforarnos, no se trata de hacerlo uno en particular. Hemos sido muy críticos con el mantenimiento de una persona que tiene ese tipo de procesos dentro de la Cámara de Diputados, pero insistimos con que no debe ser una cuestión aislada, porque lo que hay que hacer es reconstruir la confianza de la ciudadanía en sus representantes políticos. Entonces todos nosotros debemos estar a disposición de la justicia. Buenos días, Andrés Alessandro, acá, de Arepa. Quería preguntarle si, tanto en provincia como en la ciudad de Buenos Aires, está previsto algún debate, si hay algún tipo de conversación, negociación, para que haya un debate entre candidatos. Te voy a pasar a vos para que digas lo de la ciudad. Nosotros todos hemos manifestado nuestra vocación de participar de cualquier tipo de debate al que se nos conozca y de hacerlo prácticamente de manera incondicional y de hecho lo llevamos a la práctica. En la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa ya firmó uno de los compromisos para participar de un debate, así que nosotros alentamos realmente que se haga. Por ahora creemos que la única iniciativa que hay proviene de TN, yo no conozco otra. Nosotros nos parece bien también si hay un debate en una universidad y participaríamos también en esa. A mí me invitaron también en TN para este jueves Nelson Castro, pero sé que invitó a las otras segundas candidaturas, porque me imagino que cada uno tiene que hacerlo en la paridad del lugar que ocupa en la competencia, y creo que no han aceptado, pero no tengo inconveniente yo en ir a un debate con ningún otro. Pero en el caso nuestro no hay ningún compromiso firmado. Me parece que los primeros candidatos son los que tienen que estar. La ciudad tiene una particularidad y por eso voy a dar noticias. Se va a hacer el debate, será el 11 de octubre. Finalmente el debate va a incluir a todos los candidatos que avanzaron. O sea, el criterio del canal para convocar al debate finalmente fue el mismo para capital que para provincia. Inicialmente había habido allí una pequeña diferencia allí. Pero bueno, vamos a estar participando del debate, el cual entendemos como una herramienta absolutamente fundamental de la democracia. Debería ser una práctica normal. Y ahí aparece sí un pequeño comentario de pie de página. En el llamado inicial del canal, el canal es una empresa, el canal puede convocar a quien quiera, deberían haber sido sobre todo aquellos que más pidieron el debate, me refiero puntualmente a Martín Lustó, quien solicite que quienes no estaban incluidos en el debate participen del mismo. Porque si no, el diálogo siempre se da entre aquellos que me conviene a mí según el cálculo electoral que suceda. Y la voluntad de que las herramientas de debate funcionen como instrumentos que mejoren la democracia es independiente del beneficio político electoral. Y ahí hay que resaltar lo de Carrió, que se presta al debate habiendo sacado más del 50% de los votos. Digo, esto me parece importante marcarlo porque me hubiera encantado por parte de las fuerzas políticas que fueron convocadas inicialmente al debate, que sean ellos quienes soliciten justamente la apertura.
yo simplemente para agregar, porque ya lo dijeron todos ellos, nunca desde nuestro espacio se puso un límite al debate, desde siempre se planteó libremente el debate en cualquiera de los ámbitos, lo dijo bien Sergio Massa, sea en la universidad, sea en un canal o sea donde sea. El tema es debatir porque es parte de nuestra democracia y conocer obviamente al candidato compitiendo con el otro y cuáles son las herramientas que cada uno tiene para defender su espacio. Por eso es que creo que ninguno de nosotros le pondremos límite al debate a los cuales podamos ser llamados. El debate es, por sobre todas las cosas, un derecho de la ciudadanía a conocer a sus candidatos, cómo se expresan, qué piensan y qué posiciones van a tomar, y es también un derecho de los candidatos para poder mostrarnos en una condición de igualdad y hacer escuchar nuestras propuestas en ese ámbito, que sobre todo es un ámbito que garantiza condiciones de igualdad. En el caso nuestro, tanto Sergio Massa como yo fuimos en el debate presidencial del 2015, los dos primeros que aceptamos participar de ese debate sin haber puesto nunca condiciones ni especulaciones electorales sobre los lugares, ¿no? Claro. Bueno, me tomo la libertad de hacer una pregunta. ¿Cómo se plantean ustedes la estrategia de ahora en más, luego de las elecciones? ¿Qué estrategia política se plantea como oposición, ya sea en provincia, como en Ciudad de Buenos Aires, y especialmente en Ciudad de Buenos Aires, donde, bueno, si se repiten los resultados de las PASO, el oficialismo va a tener casi una mayoría absoluta en la legislatura, va a poder hacer, realmente va a tener muchísimo poder para determinar políticas. Entonces, bueno, quería ver cómo era la estrategia de un país y de ustedes como políticos después para los próximos años hasta el 2019. Si bien no está quien debería responder la pregunta en términos de la legislatura, que es Sergio de Valle y Laura Velasco, nuestros primeros dos candidatos, te cuento, en realidad ya hoy el gobierno tiene 32 legisladores porque Graciela Ocaña, que bueno, en su momento había estado con Carriolo, Kirchner, Cristina de Narváez, Lustó y ahora nuevamente con el gobierno, integró los codiputados de confianza pública, de modo que el bloque de la ciudad es un bloque de 32 legisladores. Bueno, exactamente, esa es otra cosa. El kirchnerismo que le vota todo. Sí, en ese sentido, nosotros vamos a continuar lo que tiene que ver con lo que estamos contando en campaña, haciendo foco en tratar de cumplir con aquellas propuestas que nosotros llevamos adelante. Lo vas a ver a Brevalla con una pelea muy fuerte en lo que tiene que ver con las expensas. Parece a veces un tema menor, pero se lleva una gran parte de nuestro salario, de lo que pasa con las expensas, y allí hace falta justamente quien sancionó la ley 941, que tiene que ver con la temática, pero hace falta darle una vuelta de tuerca más a la cuestión de las expensas. No sé si viven ustedes en edificios en la Ciudad de Buenos Aires, pero un solo dato: el salario del encargado no lo discuten los consorcistas, sino que lo discuten los trabajadores con los administradores, que ustedes los representan por interpósita persona, con lo cual allí hay entre eso unos cuantos temas que forman parte de la agenda concreta. Obviamente en materia de género, con Laura Velasco también vamos a continuar avanzando en ese sentido, y lo que tiene que ver con el manejo del Parlamento Nacional, quien te habla, igual que Flora Vieto, si tuviéramos la suerte de ingresar, nos vamos a plegar a la estrategia nacional que te van a contar las dos personas que tenemos que ingresar. No, sobre todo en términos de estrategia de campaña, primero lo que nosotros estamos buscando, hay dos mensajes que son claves para nosotros en esta etapa. El primero es el mensaje de unidad. Cuando nosotros planteamos un país, lo primero que decimos es un país unido. Hay que salir de esta estrategia que nos plantean los extremos, que solamente buscan ventajas electorales de corto plazo sin darse cuenta lo perverso, lo malo, lo dañino que es para la Argentina plantear una Argentina dividida o fracturada. Esto tiene que ver sobre todo con un mensaje que nosotros tiene que ver también con el posicionamiento de la Argentina hacia el mundo. Los países que progresan son los que crean consensos y no grietas, y por lo tanto debemos resolver eso con un mensaje de unidad. La segunda cuestión que nosotros planteamos es qué es lo que se elige. La verdad es que nosotros queremos que los ciudadanos tengan claro qué se vota en el mes de octubre. En el mes de octubre no se vota gobierno, no está en riesgo el gobierno de Macri ni el gobierno de María Eugenia Vidal.
Al contrario, lo que se vota es cómo se compone el Congreso y sobre todo teniendo en cuenta que Cambiemos no va a tener mayoría en el Congreso Nacional ni aún con el mejor resultado que pueda obtener. Hay que saber que después de octubre o de diciembre Macri tiene que sentarse a dialogar y consensuar leyes para alguna oposición. Y entonces la discusión es cuál es la oposición que está en capacidad de cooperar para la construcción de consensos. Porque lo que el mundo mira de la Argentina es eso, es que volvamos a ser un país estable, previsible y confiable. ¿La señora de Kirchner está garantizando esto? No, para nosotros de ninguna manera es la persona que puede hoy contribuir o cooperar en la construcción de consensos. El otro rol que tiene que cumplir la oposición en esta etapa es controlar, es poner límites a un gobierno que necesita, como cualquier gobierno democrático, una oposición seria, razonable, pero que controle. ¿Puede la señora de Kirchner ser el control de este gobierno? Definitivamente no. Después del desastre que fue el gobierno del kirchnerismo, es imposible que ellos puedan ser control de ningún otro gobierno. Entonces, los ciudadanos deben saber quiénes son los que están en condiciones para sentarse con el presidente Macri, con el oficialismo, a discutir las leyes que va a tener que plantear el Congreso. Y lo otro es que nosotros no hemos conformado un frente electoral que se agota en la elección de octubre. Pero esto lo pensamos no simplemente como una cuestión nuestra, no simplemente como una cuestión electoral. La democracia necesita siempre del equilibrio y la existencia de un espacio alternativo frente al gobierno. El liderazgo de la señora Kirchner es un liderazgo agotado. Una persona que ganó con el 54% de los votos, hoy tiene el 20%. Nunca más va a poder volver a liderar y por lo tanto hace falta una alternativa política que sea el equilibrio de un gobierno que es un gobierno plantado, correctamente recogiendo mucho de las identidades partidarias, me refiero peronismo, radicalismo, pero que es moderno, que mira hacia el futuro, pero que representa sectores conservadores, un proyecto conservador de país. Frente a eso, ¿qué es lo que hace falta? Un proyecto que tome tradiciones partidarias, que sea moderno, democrático, que mire hacia el futuro, pero que exprese a los sectores populares. Hoy los sectores progresistas, los trabajadores, las clases medias, que es lo que hay que recuperar en la Argentina, no tienen representación. Entonces nosotros estamos armando una alternativa política que mira en el mediano y largo plazo, no simplemente la coyuntura electoral de octubre. Yo quiero agregar algo, solamente algo muy cortito. Creo que los argentinos no estamos acostumbrados, digo en general, a esta oposición responsable. Creo que el argentino está acostumbrado a si es oficialista o es opositor, el no por el no. Y creo que tenemos que trabajar mucho para que empecemos a ver todos los argentinos de qué manera, cuando se instala una oposición, puede dialogar, consensuar, discutir estos proyectos. Y lo que decía fundamentalmente Margarita, son elecciones legislativas, el tener mayoría en el Congreso corremos con el riesgo que corrimos durante el gobierno anterior, donde solamente mirábamos cómo el oficialismo aprobaba sus leyes sin aceptar ni siquiera la incorporación de una coma. Todo lo que hicimos durante todo el año pasado fue tratar de consensuar con el gobierno oficialista como para poder sacar las mejores leyes, y no nos olvidemos del impuesto a las ganancias, donde el proyecto oficialista incorporaba casi 1 millón más de trabajadores y nosotros logramos quitar ese 1 millón de... Totalmente, que es como debe exactamente. Bueno, esto es lo que quizás la ciudadanía todavía no aprendió, no lo vio, no lo analizó, que la oposición responsable que trata de dialogar, consensuar los proyectos, sacar el mejor proyecto de ley o la mejor ley no significa subordinarse o ser oficialista, sino que somos argentinos responsables, opositores, donde discutimos si esa ley es buena para la gente o si es mala para la gente. Así como nos negamos en algún momento, acompañamos otras modificándola. De hecho, que en la reparación histórica incorporamos 23 proyectos con modificaciones. Eso no habla de no ser responsables, ¿no? Así que esto es lo único que faltaría. Nosotros ya estamos convencidos. Lo que falta es que la gente, los ciudadanos, los votantes empiecen a ver que un país es diferente y un país se construye con oposición responsable. Un simple
simplemente una cuestión más. Ha sido muy exitosa la estrategia del gobierno de instalar el miedo al pasado. Hoy, después de todo lo que ha ocurrido, sobre todo el resultado de la PASO, está claro que el pasado no vuelve, que el 80% de los argentinos no quiere volver al pasado. Entonces, ahora lo que nosotros estamos promoviendo es que no se vote con miedo, que se vote positivamente, que se vote con esperanza, ¿no? No hay riesgo de volver al pasado. Bueno, vamos a dos últimas preguntas. Hay una pregunta que llegó por redes sociales y vamos primero a la tuya. Por un lado, el diagnóstico de la gente no persiguió, por otro lado, el gobierno tuvo una estrategia exitosa. Ahora, ¿en qué se equivocó un país? Digamos, ¿qué responsabilidad, qué decisión equivocada tuvieron en la campaña para obtener un resultado? Uno nunca puede escaparle a la autocrítica, ¿no? Nosotros hemos analizado bastante y en realidad el resultado tiene más que ver de un contexto extraño a nosotros, donde fue exitosa esa estrategia de instalar el miedo y la motivación principal que nosotros hemos encontrado en el votante era el miedo a volver al pasado, pero también hemos reflexionado sobre nuestro papel y también por eso hemos modificado algunas cuestiones que tienen que ver sobre cómo abordar el territorio, al menos en la provincia de Buenos Aires. Nos hemos ido focalizando un poco más en las temáticas específicas y entonces Massa lo hace sobre todo junto con Mirta en la defensa de los jubilados, junto con de Mendiguren en los temas vinculados con el empleo. Se está haciendo muchísimo foco en el empleo y en mi caso he puesto en la agenda de trabajo aquellos temas que realmente eran más mi capital, que es el trabajo de la justicia, la transparencia, las cuestiones de género, que son además temáticas que no abordan los otros, porque nosotros también caímos un poco en la trampa de presentarnos en la campaña electoral discutiendo lo que creíamos que no se debía discutir. Bueno, vamos a la pregunta que llegó por redes sociales. En realidad se habían acreditado la gente de Derecho Argentina y tuvieron un problema, me no si podía sacar el nombre de ellos. Preguntan si consideran necesario avanzar en la discusión de una ley de planificación territorial y qué propuestas concretas tienen para regular el mercado del suelo en Argentina para que deje de ser excluyente. A ver, nosotros apoyamos en su momento una ley nacional que salió en este sentido. Creo que fue una ley que salió con un número bastante importante de votos. Sin perjuicio de eso, creo que hay que revisar algunas de estas cuestiones. A nosotros lo que nos parece sinceramente es que tenemos que poner sobre la mesa el funcionamiento de un sistema federal, que es lo que está en crisis. Nosotros somos un país constitucionalmente federal, pero que sin embargo después la centralidad que tiene el manejo de los recursos públicos hace que el país tenga pocas posibilidades o que las provincias tengan pocas posibilidades de desarrollo local en términos de una planificación, que es a donde deberíamos apuntar, aprovechar de una manera distinta la enorme riqueza que tenemos, que ser el 8º país del mundo en cuanto a su extensión territorial. Pero para realmente que exista una planeación en términos de desarrollo territorial, se necesita algo que planteé hoy sobre el tema del presupuesto, que es infraestructura. Es imposible tener un proyecto de desarrollo que no asigne recursos a las comunidades para que realmente pueda ser eso, digamos que eso abra las posibilidades de llevar población a otros territorios. ¿Alguien más? El próximo viernes se hace en la Plaza de Mayo una campaña, una marcha en el marco de la campaña del aborto legal, seguro y gratuito. Quería saber cuál era la posición de cada uno de los candidatos con respecto a la legalización del aborto. Y después, en relación con la violencia de género, quería saber qué proyectos presentarían en el Congreso para atender la problemática. En realidad nosotros no venimos planteando, por lo menos lo hago yo, porque nosotros no tenemos en esto una posición como un país, al igual que todos los demás bloques, cada uno de nosotros tiene posiciones individuales en este punto. Nunca hablamos de legalización del aborto, sino de despenalización de aquellas mujeres que practican la interrupción de manera voluntaria de sus embarazos. Esto es muy importante aclarar porque el gran problema hoy en el siglo XXI es que algunos crean que una mujer en un país, en el país de la impunidad en la Argentina, donde los criminales andan sueltos por todos lados, que la mujer tiene que ir presa cuando por cualquier motivación decide interrumpir su embarazo.
Entonces eso es lo que nosotros queremos sinceramente discutir. Es necesario despenalizar. Yo soy firmante de todos modos del proyecto general de la campaña, pero insisto, es una posición más de tipo personal en este punto. Respecto a la violencia de género, tenemos muchos proyectos presentados y en realidad siempre con este tipo de delitos como con otros hay que fortalecer la etapa preventiva, que significa cuántas cosas podemos hacer para anticipar el conflicto y evitarlo. En ese sentido, la violencia de género tiene un gran problema justamente en esa etapa preventiva, que es la falta de reconocimiento de las señales o síntomas de la violencia por parte de los efectores a donde llegan esas señales y no se les lleva el apunte como se debería. Me refiero a que en la escuela, en el hospital, en la municipalidad, en la justicia, en las organizaciones sociales, no hay una capacitación suficiente para esas personas que terminan siendo los receptores de esas señales previas. Entonces, al no poder contemplar esa situación, terminamos después tardíamente pagando las consecuencias de no haberlo anticipado. Tenemos algunos proyectos o programas particulares, hay uno representado Vicky Donda, que tiene que ver justamente con el tema del noviazgo, cómo hacer para que los chicos que son muy jóvenes se pueda prevenir, capacitando y enseñando también a las niñas desde muy jóvenes a no aceptar aquellas cuestiones que son desde muy temprana edad los síntomas o las señales, digamos, de una persona violenta. Bueno, en realidad yo estoy a favor de la vida en un 100%, pero no puedo desconocer que los problemas de muerte se dan en situaciones de mujeres de bajos recursos, porque quienes tienen los recursos suficientes se hacen abortos en los mejores lugares y nadie se entera, y los que son de bajo, las mujeres que son de bajos recursos son las que terminan penalizadas o lo peor que fallecen. Creo que es como dijo Margarita, más allá de que no es un tema que lo hayamos hablado, pero despenalizar sería lo correcto, porque no es justo que quienes menos tienen sean penalizadas y corran riesgo su vida porque obviamente no tienen el dinero para hacerlo en una institución. Creo que también hay mucha falta de educación sexual en los colegios, porque también lo venimos planteando, o se viene planteando yo ya de mi época de periodista, el tema de la educación sexual en los colegios y el impedimento que hay por ahí en los colegios religiosos. Yo soy católica y conozco un poco la realidad donde se niegan a tocar esos temas, donde deben ser tomados por profesionales, no al azar, y no es que esté en contra de los docentes, pero creo que hay temas que es fundamental que intervengan profesionales para hablar de determinadas cosas, y de ya los niños desde muy pequeños y a través de los celulares entran a ver videos y todos temas sexuales, y creo que es hora de que nos pongamos los pantalones largos y más allá de hablar de una reforma educativa que tenga que ver qué hacemos si los chicos los mandamos a trabajar, hagamos una reforma educativa que realmente podamos incorporar a los chicos desde muy temprana edad, no solamente con la educación sexual, sino con la violencia de género. A mí me toca muy cerca el tema de la violencia de género, y ya Vicky Donda había sacado su propio proyecto en el 2009, creo, o 2011, ya no recuerdo bien la fecha. Y fíjense ustedes, nosotros seguimos pidiendo y vos seguís pidiendo más leyes, más leyes, más leyes. Leyes tenemos, el problema es que no se cumplen en un 100%. Y cuando tenés una ley pero no tenés el presupuesto que asigna la ley, ¿de qué sirve esta ley si vos vas a los municipios y no tenés ni fiscalías, ni comisarías, ni refugios para mujeres? O cuando ves que las mujeres tienen el botón de pánico, no ves que nadie sale a acudir a proteger a esa mujer, o cuando tenés un perímetro donde no pueda ir el marido, vos ves que terminan asesinadas porque ni la policía, ni la seguridad, ni la justicia acude. Creo que nuestro problema más es de formación que de leyes. Leyes tenemos, vamos a seguir teniendo, las vamos a seguir ampliando, las vamos a seguir fortaleciendo. El problema es cuando los gobiernos, los municipios no designan el presupuesto necesario para cumplir con las leyes que tenés dentro del Congreso. Argentina está llena de leyes. Lamentablemente ustedes son testigos a la hora de que se mata a alguien,
o los procedimientos, los protocolos, como lo venimos viendo desde mucho antes, bueno, ahora lo que está sucediendo con Nisman, lo que sucedió con Maldonado. Imagínense que esas son personas públicas o situaciones públicas, imagínense todas las que no son públicas, porque todos los días mueren mujeres, todos los días mueren mujeres y nadie las ayuda. Y muchas veces no tienen la familia. Yo siempre planteo que lo fundamental, cuando hay mucho tecnicismo, dicen, no, tienen que hacer la denuncia, bárbaro, hay que hacer la denuncia. Yo les puedo decir como mujer golpeada que la denuncia hay que hacerla una vez que uno tiene seguramente un lugar donde irse, porque cuando uno va a hacer la denuncia y tiene que volver a la casa, el marido ya está notificado por la policía y esa mujer termina muerta, eso se los puedo asegurar. Acá nuestro problema es que no tenemos los presupuestos para poner los profesionales, tener los refugios y todo aceitado dentro de los municipios para que puedan contener a esa mamá con los niños, que las puedan guiar, decir cómo salir de la casa y tener la protección y además un trabajo, porque es fundamental la independencia económica dentro de las mujeres, porque el hombre acude psicológicamente hacia la mujer diciéndole, sos una inservible, no tenés posibilidades a nada, nadie te va a tomar porque no servís para nada, y la mujer se lo cree, la mujer lo asume. Por eso es que creo que políticas o leyes tenemos muchas, políticas muy pocas, que son las que se necesitan. Básicamente, yo personalmente estoy a favor de la despenalización del aborto. Nosotros trabajamos bastante el tema, sobre todo con las compañeras de mi lista, tanto Raquel Ibanco como Laura Velasco, que son dirigentes de Mumanar, que saben, en el contexto de las dirigentes de Líderes del Sur. Por supuesto, recordar algunos datos que tienen que ver con la caracterización de la realidad. Mi hija, 16 años, me decía, mira, papi, cuando vos venís caminando por la vereda y ves un grupo de chicas, ¿te cruzas? No. ¿Sabes cuántas chicas se cruzan de las que van caminando por la vereda y ven un grupo de varones? 100%. ¿Sí? Eso solamente pone arriba de la mesa una mirada que tenemos que transformar como sociedad. Existe una ley, la 26150, que es la Ley de Educación Sexual Integral. Yo les cuento algunos datos. 70% de los jóvenes no saben que existe. 99% piensa que es necesario. 82% de los chicos en educación media no recibieron ningún tipo de contenido respecto de la Ley de Educación Sexual Integral. 78% de los jóvenes no recibieron en educación media más que 2 horas de capacitación a lo largo del año, es decir, la ley está, pero no hay una implementación concreta, justamente en lo que tiene que ver con cómo avanzamos en la implementación de una ley que existe, que es, hay una Ley de Educación Sexual Integral que supone también que los chicos conozcan sus derechos, que no los conocen. Y si no empezamos por el aspecto formativo, no vamos a llegar a ningún lado. Es de vuelta una cuestión de criterio. Si la cosa pasa por cumplir o por tildar, o por generar una transformación de fondo. Los problemas de género tienen que ver con una transformación de fondo, y acá también uno debería pensar cuáles han sido las políticas activas por parte del gobierno. ¿Vieron mucha publicidad, una campaña concreta y presente en los últimos 24 meses por parte del Estado para combatir la violencia de género, para concientizar a la sociedad respecto del tema? ¿La vieron? Ese es el nivel de compromiso que tiene el Estado. Bueno, vamos a la última. La última y se Sí, es una última. La NECA está convocada en nuestra marcha por Santiago Maldonado y preguntan para los 13 si piensan ir, o como país. No. Puedo ampliar más, pero ir no. Creo que uno puede acompañar desde muchos lugares y no utilizar el momento para una muestra política. O sea, se acompaña en lo que es la investigación, en escuchar a los familiares, pero las marchas para mostrarse políticamente creo que no les sirve ni siquiera a la familia. Además, las marchas demandan a la política y nosotros somos parte de los demandados también en esto. Sí, yo a título personal no tengo que tomar la decisión, pero calculo que partidariamente está claro que no va a haber una asistencia. A título personal no lo decimos. Aun cuando apoyamos, obviamente, toda la demanda de esclarecimiento y justicia. Bueno,
gracias por haberse sumado a la iniciativa y haber sido además los primeros, que eso también valoramos inmensamente. Muchísimas gracias a ADEPA por haber sido quien nos facilitó las instalaciones para el ciclo. También a la Konrad Adenauer, que está apoyando esta iniciativa desde el 2007, y la colaboración del Directorio Legislativo, que nos ayuda muchísimo a esta gestión. Soy presidente de InfoCiudadana, así que en nombre también de mi organización, muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos y hacer tan inteligentes preguntas. Gracias. Si alguno se quiere quedar el video, voy a intentar conectarlo. Pero dura apenas 45 minutos.